y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver las combinaciones binarias con hidrógeno en formulación inorgánica. Para las combinaciones binarias con hidrógeno tenemos que saber que se denominan hidruros, pero vamos a tener tres tipos de hidruros. Tendremos hidruros metálicos, hidruros no metálicos y una combinación que se llama haluros de hidrógeno. Algo muy importante son las valencias del hidrógeno. Tenemos que saber que cuando actúa con valencia positiva es 1 y cuando actúa con valencia negativa también es 1. Recordad que todos los elementos que están en segundo lugar son los que van a actuar con valencia negativa. De todas estas combinaciones vamos a empezar viendo los hidruros metálicos. La estructura de los hidruros metálicos siempre va a ser, en primer lugar, un metal que como está en primera posición va a actuar siempre con una valencia positiva y en segundo lugar, el hidrógeno, que como está en segundo lugar, actuará con su valencia negativa, que ya sabemos que es 1, así que el hidrógeno actuará siempre con valencia menos 1. Vamos a ir viendo algunos ejemplos para saber cómo se pueden nombrar y cómo se pueden escribir a partir de su nombre. Aquí tenemos tres hidruros que vamos a nombrar. Recordaros que las dos nomenclaturas que vamos a utilizar son la sistemática y la de stock. Estas dos nomenclaturas vimos en un vídeo más largo, en el de óxidos, cómo se utilizaban. La idea es exactamente la misma, pero vamos a repasarlo para el caso de los hidruros. En el caso de la nomenclatura sistemática, recordad que era la de los prefijos, simplemente teníamos que leer e ir poniendo los prefijos que llevara esa molécula. En el primer caso vemos que tenemos rubidio e hidrógeno y ninguno de los dos tiene números, por lo tanto no van a llevar prefijos. Esto simplemente será hidruro de rubidio. En el caso de la nomenclatura de stock, recordad que lo primero que había que hacer era escribirnos este compuesto como si no tuviera prefijos, que en este caso coincide con la nomenclatura anterior. Así que lo primero que haremos será escribir hidruro de rubidio. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar si tendremos que poner entre paréntesis la valencia con la que está actuando el rubidio o no. Y para eso simplemente tenemos que recordar cuántas valencias tiene el rubidio. El rubidio estaba en el primer bloque de valencias que estudiamos y solo tienen una única valencia, por lo tanto no hay que poner nada más y estas serían las dos formas de nombrar esta molécula que coinciden. En el siguiente caso vemos que tenemos estroncio e hidrógeno con un 2 en el hidrógeno. Por lo tanto, en la nomenclatura sistemática, la de los prefijos, habrá que poner el prefijo di, que corresponde al 2, al hidruro, así que esto se llamará dihidruro de estroncio. Para la nomenclatura de stock, recordad que lo primero que hacemos es escribir esa molécula como si no tuviera prefijos, así que lo primero que hacemos será escribir hidruro de estroncio. Y ahora pensamos en cuántas valencias tiene el estroncio. El estroncio estaba en el segundo grupo de valencias que estudiamos y también tiene una única valencia, que en este caso es 2. Pero al tener una única valencia no se pone entre paréntesis, así que estas son las dos formas de nombrar este compuesto. Por último, vemos el siguiente compuesto que aparece oro e hidrógeno. No tiene ningún número, así que la nomenclatura sistemática, la de los prefijos, simplemente será hidruro de oro. En el caso de la nomenclatura de stock, lo primero que hacemos es escribir el nombre de esa molécula como si no tuviera prefijos, así que lo primero que hacemos será escribir hidruro de oro. Lo siguiente que hacemos es fijarnos en cuántas valencias tiene el oro. El oro, si nos fijamos, tiene dos valencias, tiene valencia 1 y valencia 3. Como tiene más de una valencia, tenemos que poner entre paréntesis la valencia con la que está actuando. Para saber con qué valencia está actuando, recordad que el hidrógeno actúa con valencia negativa 1. Por lo tanto, en el oro no puede haber ningún número porque la valencia del hidrógeno se le pone al oro. Así que en estos casos, la valencia con la que actúe el metal siempre va a ser el número que lleve aquí el hidrógeno. Como el hidrógeno no lleva ningún número, quiere decir que está actuando con la valencia 1. Así que ese será el número que hay que poner entre paréntesis. Y así quedarían los dos nombres para esta molécula. Vamos a ver tres ejemplos ahora de lo contrario, en el que me dan el nombre y yo tengo que escribir la molécula. Lo primero que vemos es hidruro de mercurio 2. En este caso, como vemos que tenemos entre paréntesis en números romanos una valencia, tenemos que saber que me están dando la nomenclatura de stock. Así que hidruro de mercurio será la combinación de mercurio con hidrógeno. Así que lo primero que escribimos es mercurio e hidrógeno. Ahora sabemos que el hidrógeno, por estar en segundo lugar, actúa con valencia negativa y esa valencia es 1. Así que al mercurio le corresponde aquí abajo un 1, que por ser un 1 no se escribe. En la nomenclatura de stock sabemos que la valencia que aparece aquí es la que está en primer lugar, la del elemento que se encuentra en primer lugar. Así que me está diciendo que el mercurio actúa con valencia 2. Por tanto, ese 2 se lo tenemos que poner al hidrógeno. Por tanto, el hidruro de mercurio 2 es esta molécula.
Para practicar podemos escribir también la otra forma de nombrar este compuesto, que será la de los prefijos, la sistemática. En este caso sería dihidruro de mercurio. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo, trihidruro de cobalto. Como vemos, tenemos un prefijo, por lo tanto nos están dando la nomenclatura sistemática. Vamos a poner primero la combinación de hidrógeno y cobalto y ahora ponemos los números que correspondan. Si volvemos a leer el nombre, vemos que tenemos trihidruro, así que al hidrógeno le corresponde un 3 y el cobalto no lleva ningún prefijo, por lo tanto no le corresponde ningún número. Esta sería la molécula que corresponde con este nombre. Para practicar podemos escribir la formulación de Stock. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la molécula como si no tuviera ningún prefijo, es decir, hidruro de cobalto. Lo siguiente que tenemos que ver es cuántas valencias tiene el cobalto. El cobalto tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 3. Como tiene más de una valencia, tendremos que poner entre paréntesis la valencia con la que está actuando. Como ya hemos dicho antes, en el caso de los hidruros, y solo para el caso de los hidruros, como el hidrógeno actúa con valencia negativa 1, la valencia del metal será el número que aparezca aquí. Por lo tanto, el cobalto está actuando con valencia 3. Así es como quedaría la formulación de Stock para este compuesto. Vamos ahora con el último ejemplo, hidruro de cobre 1. Como me están dando un número entre paréntesis, sabemos que es la formulación de Stock. Así que vamos a escribirnos hidruro de cobre, la combinación de cobre con hidrógeno. Para poner los números correspondientes, sabemos que el hidrógeno actúa con valencia negativa 1, así que el cobre le corresponde tener abajo un 1, la valencia del hidrógeno. Al ser un 1 no se escribe. Y aquí me están diciendo que el cobre está actuando con valencia 1, así que al hidrógeno tendría que ponerle debajo otro 1, pero los unos no se escriben. Por lo tanto, esta molécula sería CuH. Para practicar podemos escribir también la formulación sistemática, en este caso la de los prefijos, que como no tenemos ningún número, no sería con ningún prefijo. Esto simplemente se llamaría hidruro de cobre. Los dos siguientes tipos de combinaciones con hidrógeno las vamos a estudiar a la vez porque son muy similares. Tenemos por un lado los hidruros metálicos y los haluros de hidrógeno. En ambos casos el hidrógeno va en primer lugar. Como va en primer lugar, va a actuar con valencia positiva. Y ya sabemos que la valencia positiva del hidrógeno es 1. Y en el resto de casos, el no metal o el haluro, el halógeno, van a actuar con su valencia negativa, que dependiendo del compuesto que sea tendrá una valencia o tendrá otra. Lo más habitual para los hidruros no metálicos es encontrarnos el hidrógeno con un elemento de los anfígenos, es decir, de la columna del oxígeno. En este caso, como ejemplo, he puesto una combinación con azufre. Para nombrar esto también tenemos las dos nomenclaturas de siempre, la sistemática y la de Stock. La sistemática en este caso nos tenemos que fijar en los prefijos y esto sería sulfuro de dihidrógeno. Algo a destacar es que cuando a la derecha tenemos un elemento que no es ni oxígeno ni hidrógeno, que son óxidos e hidruros como hemos visto antes, se llama por el nombre del elemento acabado en uro. Pero el azufre es un poquito especial y en vez de ser con azufre es con sulfuro. Así que todos los elementos que tengan el azufre en segundo lugar, el nombre de esa molécula empezará con sulfuro. Si nos fijamos en los números que llevan, vemos que el azufre no lleva ningún número y el hidrógeno lleva un 2. Por tanto, este nombre será sulfuro de dihidrógeno. Por la nomenclatura de Stock, recordad que lo primero que hacíamos era escribir ese nombre, pero sin prefijos, así que será sulfuro de hidrógeno. Además, para los hidruros metálicos tenemos que saber que entre paréntesis nunca va a haber que poner nada, porque en los hidruros no metálicos el elemento que va el primero es el hidrógeno y solo tiene una valencia, y cuando el elemento solo tiene una valencia no se pone entre paréntesis en números romanos. Por lo tanto, para los hidruros no metálicos, la nomenclatura de Stock siempre será la nomenclatura tradicional, pero sin prefijos. Vamos a ver qué pasa ahora cuando tenemos un ejemplo de haluro de hidrógeno, es decir, una combinación de hidrógeno con un elemento de los halógenos de la columna del flúor. En este caso he puesto una combinación de hidrógeno con cloro. En este caso, al no tener números, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura de Stock serán exactamente la misma, y esto va a ser cloruro de hidrógeno. Algo a tener en cuenta también de este tipo de compuestos es que cuando me den estos compuestos y entre paréntesis me digan que es un compuesto acuoso, se nombran de otra manera. Para indicarnos que es un compuesto acuoso, entre paréntesis puede aparecer AC o AQ. Cualquiera de las dos formas es correcta para indicar que el compuesto es acuoso. En este caso, si nos imaginamos que no aparece la palabra acuoso, si esto no estuviera, esto sería seleniuro de hidrógeno y esto sería bromuro de hidrógeno. Como vemos,
El elemento que está a la derecha acaba en uro y luego añadimos hidrógeno. Pero al estar acuoso tenemos que saber que son ácidos hídricos. Así que en este primer compuesto se llamaría ácido selenhídrico. Vamos a poner la palabra ácido, luego vamos a poner la primera parte de este elemento acabado en hídrico, con H y acento en la I. Por tanto, este compuesto se llamará ácido selenhídrico. Este segundo compuesto, al ser también acuoso, volverá a ser un ácido hídrico. Por lo tanto, esto será ácido bromhídrico. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de todas las combinaciones con hidrógeno mezcladas. Aquí tenemos varios ejemplos que voy a leer y yo os recomiendo que pauséis el vídeo, intentéis hacerlos vosotros solos y luego veáis en qué habéis fallado. Lo primero que tenemos es aluminio e hidrógeno con un 3, luego tenemos hidrógeno con un 2 y teluro, luego continuamos con hidrógeno yodo acuoso y luego ya empezamos con las palabras y nosotros tenemos que convertirlas en las moléculas. Tenemos hidruro de hierro 3 y ácido sulfídrico. Vamos ahora a corregir estas moléculas a ver qué tal os ha salido. El primer caso, ALH3, como sabemos tenemos dos opciones, así que voy a poner las dos para que podáis comprobarlo. En el caso de la sistemática, la de los prefijos, esto se llamará trihidruro de aluminio. En el caso de los prefijos se llamará hidruro de aluminio. Se llama simplemente hidruro de aluminio sin nada entre paréntesis porque el aluminio solo tiene una única valencia que es 3. Al tener una única valencia entre paréntesis no hace falta poner nada. Para el siguiente ejemplo, por la nomenclatura de los prefijos, la sistemática, esto se llamará telururo de dihidrógeno. Y por la de stock se llamará telururo de hidrógeno. Recordad que para todos los casos en los que el hidrógeno vaya en primer lugar, por la nomenclatura de stock nunca hay que poner nada entre paréntesis porque el hidrógeno solo tiene una valencia. Vamos ahora con la última molécula de la cual tenemos que saber su nombre. Pone HI y además pone acuoso. Recordad que como pone acuoso es un ácido hídrico. En este caso es el ácido yodhídrico. En este caso la I del yodo se puede escribir tanto como Y o I latina. Las dos formas serían correctas. Vamos ahora con estos nombres a poner qué moléculas corresponden. En el primer caso tenemos hidruro de hierro 3. Vamos a ponernos la combinación de hierro con hidrógeno y ahora ver qué valencias tenemos que colocar. El hidrógeno actúa con valencia 1, así que el hierro no hace falta ponerle nada. Y el hierro actúa con valencia 3, así que se lo vamos a poner al hidrógeno. Esta sería el hidruro de hierro 3. Vamos ahora con el cloruro de hidrógeno. Vamos a poner la combinación de cloro con hidrógeno. Y ahora vamos a ver qué números corresponden. El cloro actúa con valencia negativa y esa valencia es 1, así que no hace falta ponerle nada al hidrógeno. Y el hidrógeno también actúa con valencia 1, así que no hace falta ponerle nada al cloro, por lo que esa molécula será HCl. Vamos ahora con el último ejemplo, ácido sulfídrico. Vemos que es un ácido hídrico, por lo tanto tenemos que saber que es una combinación de azufre con hidrógeno. Ahora vamos a ver qué números tenemos que poner. Lo que tenemos que saber es que el azufre actúa con valencia negativa porque está en segundo lugar y esa valencia negativa es 2, así que al hidrógeno le tenemos que poner esa valencia. El hidrógeno actúa con valencia positiva pero es 1, así que no hay que ponerle nada al azufre. Lo que nos tenemos que acordar es que como es un ácido hídrico tenemos que poner entre paréntesis que ese compuesto es acuoso. Y así sí que estaría terminada esta molécula. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.